Mi nombre es Marina Álvarez, yo soy la directora del Departamento de Lenguas y bueno, estamos participando de estos encuentros en conjunto con la Facultad de Ingeniería para ver qué podemos hacer para trabajar juntos y evolucionar profesionalmente. Ese es el objetivo. Ya tuvimos una charla a cargo de Ricardo, el director de las carreras de ciencia de datos, inteligencia artificial, y ahora nos toca a nosotras, en realidad a cargo de la profesora Gabriela Llull, dar esta charla acerca de lenguaje, el significado. Así que les agradecemos a todos la presencia y la conexión a través del Zoom. Estos son temas que vienen siendo estudiados ya hace mucho tiempo y quizás lo que esté cambiando es el contexto, ¿no? En que analizamos el lenguaje. En este momento nos toca analizarlo en un contexto tecnológico, con los usos de la inteligencia artificial. Entonces, el interés particular que tenemos desde el departamento es averiguar o conocer desde nuestro lugarcito ¿qué se espera de un experto en inglés? ¿No? Porque esa es nuestra tarea. Nosotros formamos profesionales en la lengua inglesa, el traductorado, el profesorado, la licenciatura en inglés. Entonces, observar qué se espera de estos profesionales de la lengua. Que aparentemente el inglés se ha transformado en el lenguaje de la programación, entonces veremos qué aporte se puede dar. Para profundizar en estos temas, tenemos hoy el privilegio de escuchar a una especialista que ha dedicado su vida al estudio del lenguaje, la traducción y la comunicación intercultural. Me complace, tengo el honor de presentar a la profesora Gabriela Llull, traductora pública en idioma inglés por la Universidad Católica Argentina, profesora de traducción por la Universidad de El Salvador, magíster en comunicación intercultural, ciencias cognitivas y patrimonio textual y humanidades digitales por universidades de España. Actualmente se desempeña como traductora en la Biblioteca del Congreso de la Nación Argentina y como docente e investigadora en la Universidad Católica Argentina. Sus líneas de investigación abarcan la lingüística cognitiva, la terminología jurídica comparada, la tecnología aplicada a los estudios del lenguaje y el lenguaje claro. Con esta trayectoria, Gabriela nos invita a pensar el significado desde múltiples dimensiones: histórica, cognitiva, tecnológica y cultural. Que les damos las gracias. Ya recibimos. Bueno, muchas gracias, Marina, por la presentación. Gracias a ustedes por estar acá. Este es un tema que a mí me convoca, mucho me interpela, ya desde hace varios años. Estos solapamientos que se están dando de una manera cada vez más clara entre la tecnología y el lenguaje, porque al final creo que la muestra más cercana que tenemos del avance tecnológico en este momento es la inteligencia artificial generativa, con la cual interactuamos básicamente a través del lenguaje. Entonces, mi propuesta para hoy es traerles algunas ideas, más que nada para invitarlos a reflexionar. Después, bueno, al final les voy a dejar puedo compartir la presentación, les voy a dejar una lista de referencias con fuentes que ustedes pueden consultar. Si de pronto hay algún tema que les llama la atención, quieren decir. Vamos entonces al libro. ¿Cuánto guarda una palabra de las voces que la dijeron? El desafío de capturar el significado desde que empezamos a hablar hasta la inteligencia artificial. La primera parte del nombre de la charla la tomé de este libro, que si no lo leyeron se los recomiendo. Se llama Hasta que empieza a brillar, de Andrés Neumann, y es una ficción, una historia novelada de la vida de María Moliner, que fue una terminóloga, lexicógrafa muy conocida,
que dedicó su vida a hacer el manual de uso del español. Un poco lo que hizo ella fue un contraste con el diccionario de la RAE, que era el que todo el mundo aceptaba como canónico, ¿no? Entonces ella fue un paso más allá y se animó a hacer un diccionario de uso donde propuso definiciones diferentes y ejemplos diferentes. Entonces, en este libro, a poco de comenzar, como él va a contar justamente la historia de María Quintanilla, dice: ¿cuánto guarda una palabra de las voces que la dijeron? Si guarda algo, nos lo vamos a preguntar. ¿Qué parte de un lugar permanece al nombrarlo? Entonces, un itinerario. Dejar de compartir y volver a compartir. Y ahí engancha, me parece que lo... Bien, entonces, vamos a hacer 4 capítulos, ¿no? A mí, vamos a hablar más adelante de la estructuración metafórica del pensamiento. A mí me gusta mucho vivir a través de metáforas, así que vamos a pensarlo como si estuviéramos leyendo un libro lindo, un libro de eso que me gusta leer, con 4 capítulos. Primero vamos a hablar de aspectos más generales relacionados con cómo evolucionamos, ¿sí? como seres vivos, cómo avanzamos hacia el desarrollo del lenguaje que nos permitiera comunicarnos. Después, puntualmente, algunas ideas sobre el origen del lenguaje y voy a presentar también algunas características del lenguaje que son las que nosotros estudiamos en las carreras de lenguas en la materia de lingüística, ¿sí? Voy a hacer un recorte necesario, pero bueno, eso nos va a permitir de una de estas características que vamos a mencionar, nos vamos a quedar con una, que es la semanticidad, que es la capacidad que tiene el signo lingüístico de llevar, de cargar significado, ¿no? Y ese desvelo de los pensadores, ahí lo que voy a hacer es presentar algunas teorías, algunos teóricos, que se han dedicado a explicar de qué maneras los seres humanos vamos derivando significado de los mensajes o de los enunciados por lo que es importante. Y después, el último capítulo, el lenguaje y las máquinas. Sí, vamos a ver algunos ejemplos, algunos experimentos que estuve haciendo yo, que tienen que ver más que nada con la escritura creativa. Bueno, me parece que tiene que ver con creatividad, es por ahí todavía lo que sentimos que estamos reteniendo un poco. Todo lo demás, el chat GPT, la verdad que no está resolviendo muy bien. Pero bueno, vamos a ver qué tal va entonces con algunos ejemplos de escritura creativa. Bien, avanzamos. Debería eso. Cada vez me hace falta. Es una sola cosa. Bueno, entonces, del título, ¿cuánto guarda una palabra de las voces que la dijeron? Si nos quedamos con estos conceptos, ¿sí? Palabra, que para nosotros va a ser un conjunto de fonemas, ¿sí? Cada una de las letras, ¿sí? Cada sonido es un fonema, entonces es un conjunto de fonemas que tiene autonomía, significado y forma de Esta idea de guardar o de transmitir
va a llevar y nos va a acercar al significado vivo, al significado dinámico, ¿sí? Un significado que puede parecer estático cuando lo leemos, por ejemplo, en una definición de diccionario, pero que a la hora de utilizarlo se transforma, creo yo, en un ser vivo, ¿no? Y vamos a ver de qué manera se va absorbiendo significados de los contextos en los que aparece. Y bueno, después justamente el tema del significado. Bien, cognición, evolución y lenguaje. Estas cuestiones a mí me encantan. Tenemos acá tres cosas. Obviamente que como estamos hablando de hace tanto tiempo, ¿sí? O sea, la hipótesis ecológica lo que nos habla es, o lo que trata de explicar es en qué momento nuestro cerebro llegó a diferenciarse cualitativamente de la manera que lo hizo del cerebro de otros animales vivos, ¿no? Y estamos hablando de hace 2,5 millones de años. Entonces, obviamente, todo lo que vamos a tener son hipótesis que vamos armando a partir de los descubrimientos arqueológicos que se van haciendo y las conclusiones que se van tejiendo a partir de esos datos sueltos. El desarrollo de las sociedades humanas, y después vamos a hablar un poquito de la teoría de la mente que está íntimamente relacionada con el. Entonces, la hipótesis ecológica y del cerebro social, que también la pueden encontrar como inteligencia maquiavélica, tiene que ver con con un descubrimiento que se hizo, que es que el volumen del neocórtex, ¿sí? El neocórtex es la parte más evolucionada de nuestro cerebro, ¿sí? La que coordina, por ejemplo, toda la parte motora fina, la que nos permite escribir, o la que nos permite mover los labios, la que nos permite tomar decisiones, pensar en el futuro, pensar en tener memoria, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, el volumen del neocórtex se correlaciona bien en las especies que muestran hábitos sociales con el tamaño medio de los grupos. Se los desgrano un poco. El tema es así. El neocórtex se desarrolló más en especies que convivían en grupos y que tenían hábitos sociales. Entonces ahí tenemos una punta muy importante, que es la sociabilidad. Esto también le permitió a estas primeras comunidades minimizar el riesgo de depredación, o sea, la relación con el medio era muy concreta, muy básica, o sea, estaba todo relacionado con, un lado, la necesidad de sobrevivir, y por otro lado, con la necesidad de garantizar la supervivencia de la especie a través de la reproducción. Entonces, esto de vivir en grupo para poder sobrevivir, básicamente, fue aumentando paulativamente las demandas cognitivas, porque había que reconocer, por ejemplo, las características físicas de la persona que pertenecía a mi núcleo, ¿sí? a mi grupo de pertenencia, como les decía, minimizar el riesgo de depredación, devolver favores. El tema eso es hermoso, eso, el tema del aseo mutuo, por ejemplo, hasta hoy en día, cuando uno no tiene piojos, es muy difícil sacarse los piojos a uno mismo. Necesitamos que otra persona nos ayude a eso. Entonces, esa era también una tarea que favorecía la interacción social. Entonces, eso por un lado, ¿sí? La existencia social. Por otro lado, el cerebro humano tenía una característica muy particular relacionada con esto. Empezó a crecer el cerebro. El cerebro es un órgano caro de mantener desde el punto de vista energético, ¿sí? Entonces, piensen que el cerebro, nuestro cerebro incluso hasta hoy en día, porque eso no se ha modificado mucho, ocupa el 2,5% de la masa corporal, o sea, un volumen muy pequeño, pero necesita para funcionar el 22%, o sea, más del 20% de la energía que produce el metabolismo basal, ¿sí?
Entonces, eso energéticamente lo que dice es que absorben mucha energía. Hay que darle muchos nutrientes al cerebro para que siga funcionando. Y eso fue lo que empujó a estas primeras comunidades a consumir más carne, porque la carne era un alimento que les proporcionaba más nutrientes y más grasas. Ahora, ¿qué pasó? En esta búsqueda, cuando ellos se dan cuenta, es una hipótesis, ¿no? Pero cuando se dan cuenta de que la carne les viene bien para sentirse más fuertes y para poder recorrer distancias más grandes, para buscar más alimento, se dan cuenta también de que necesitan tecnología, la tecnología logística. ¿Recuerdan, si habrán ido a algún museo, las lascas? Las lascas son estas pequeñas piedritas que estaban por ahí torpemente talladas, pero que a estos primeros homínidos les servían para arrancar la carne que quedaba pegada a lo mejor en un animal después de que lo había matado otro animal más grande, ¿no? Había un poco de actividad carroñera, pero bueno, este desarrollo de tecnología también, entonces, contribuye al desarrollo y al crecimiento del cerebro. Bien, esto les estábamos diciendo, les contaba hace 2,5 millones de años. Hacemos un fast forward, después, a 11.000 años, y tenemos algo que fue maravilloso, que fue la revolución neolítica. ¿Qué pasó? La revolución neolítica lo que implicó básicamente es que estas comunidades de humanos pasaron de ser cazadores y recolectores a tener una vida sedentaria. Es decir, se dieron cuenta de que para ellos era más eficiente, en vez de tener que estar persiguiendo el alimento, generar el alimento en el patio de su casa. Entonces, de lo anterior. Sí. Más o menos, ¿en qué estás pensando? ¿En qué ocurre? En el Sapiens. En el Sapiens. Sí, estamos en el Sapiens. Sí. Pero, digamos de millones, y yo tenía 200.000 años. No, pero de esta parte es la que implicó, digamos, donde se ubica este desarrollo del neocórtex, que fue, digamos, lo que les permitió separar 2 millones y medio. Sí. Entonces, la vida sedentaria, volvamos a hace 11.000 años, la vida sedentaria, ¿qué permitió? Acumular el exceso de alimento. Y fíjense, esto a su vez permitió complejizar aún más las interacciones sociales. ¿Por qué? Porque antes la mayoría de las personas, o la totalidad de los integrantes de la comunidad se dedicaban, como les decía, a la supervivencia, para alimentar. Ahora, como el alimento ya estaba más disponible, entonces se podían generar otro tipo de roles en la sociedad. Se podían tener artesanos, comerciantes, incluso dirigentes políticos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la gente ya no tenía que estar tan preocupada por comer, entonces se podía ocupar de otras cosas. Entonces, esta hipótesis, la hipótesis que surge de la revolución neolítica, tiene que ver con la idea de adaptación, de capacidades cognitivas que se van adaptando a un entorno que se va haciendo cada vez más complejo, ¿no? Desde el punto de vista social. En esto surge algo que es la teoría de la mente. En la teoría de la mente, en filosofía hay millones de estudios escritos, pero la idea básica es que la teoría de la mente se refiere a nuestra habilidad para atribuir estados mentales a los demás. Estados mentales tales como intenciones, creencias, deseos. ¿Por qué una teoría? Porque nosotros el deseo del otro, que está pensando el otro, no lo podemos ver, no lo podemos oler. Nos imaginamos, nos hacemos una representación de lo que puede estar pensando o sintiendo, deseando el otro. ¿Sí? Y esto
es fundamental para el desarrollo del lenguaje. Bien, sí es verdad, y esto lo han planteado muchas personas, que, por ejemplo, hay casos claros de pensamiento, o sea, de seres que nos damos cuenta que están pensando, pero no tienen lenguaje. Esta hipótesis lo que dice es que la teoría de la mente, o sea, yo poder atribuirle un estado a la otra persona, me empuja de alguna manera a comunicarme con la otra persona. Ahora, también es verdad que hay primates, por ejemplo, que pueden categorizar, o sea, con cierto entrenamiento, ¿no? Pueden separar una manzana de una banana o una silla de una pelota, y sin embargo no tienen lenguaje en el sentido de nosotros. Entonces, se acepta la idea de que puede existir una teoría de la mente sin lenguaje, pero en el caso de los seres humanos, que sí existía el lenguaje, la teoría de la mente fue fundamental para que se produjera la evolución y la complejización del lenguaje en un nivel cualitativo que superó por lejos a cualquier capacidad comunicativa de otros especies. Bien, seguimos. El origen del lenguaje. Bueno, esta primera parte yo creo que es bastante explicativa por sí misma, ¿no? Obviamente que nadie cuando surgió el lenguaje, pero una de las hipótesis es que probablemente existió antes del lenguaje en sí mismo una forma de comunicación a través. Y esto yo creo que nos podemos dar cuenta porque los gestos existen en todas las culturas y nos resulta a nosotros bastante instintivo, bastante natural. En el caso del gen FOXP2, esto es un descubrimiento bueno, que tiene que ver también con que la tecnología, la neurociencia nos permite ahora, la genética nos permite ahora estudiar en mucho más detalle la composición genética, y encontraron entonces este gen que tiene mutaciones específicas en seres humanos que están vinculadas a habilidades lingüísticas. Lo interesante de este tipo de estudios es que cómo nos damos cuenta nosotros que este gen tiene algo que ver con el lenguaje, porque lo estudian en casos clínicos de personas que tienen algún problema con el lenguaje. Entonces, a partir de ese síntoma clínico, se empieza a hacer una especie de ingeniería inversa para ver qué raíz genética puede tener, y se empezó a encontrar una y otra vez la presencia de entonces, esto es interesante, ¿por qué? Porque tenemos por un lado el componente social, por otro lado este componente más biológico, ¿sí? Que era lo gestual, ¿sí? Lo cual también tiene que ver con esto que les decía del desarrollo del neocórtex, ¿sí? Porque no es lo mismo un gesto torpe, quizá para agarrar algo o para matar a una presa, que un gesto mucho más pensado y más intencionado para comunicarle a otra persona que necesitó algo o comprensión. Entonces tenemos por un lado el componente social y por otro lado este otro componente que es más biológico. Y después, bueno, esto del lenguaje como adaptación evolutiva, a lo que se refiere es que es un rasgo cuya base genética se ha formado por selección natural, ¿no? Entonces, argumentos a favor de esto. El lenguaje es universal en todas las sociedades, ¿sí? Esto tiene que ver con la selección natural. Entonces, si lo seleccionamos naturalmente, porque es algo que nos permite sobrevivir como especie, ¿no? Entonces, es universal en todas las sociedades y en todas las personas neurológicamente normales. El carácter ontogenético del lenguaje, en todos los niños y en todos los idiomas, el desarrollo del lenguaje es aproximadamente similar, y también se han hecho estudios, o sea que no son de lo más éticos, pero bueno,
si ponemos un grupo de niños, los dejamos solos para que se arreglen entre ellos, sin un lenguaje o sin un par que les enseñe un lenguaje, van a desarrollar un lenguaje entre ellos para comunicarse. Ese no lo conozco. Lo primero generan ellos. Bien. Acá, digamos, el que mencionaba era esto de por ahí, un grupo de niños que no tenían, digamos, otro input. Tenían un lenguaje común, digamos. Claro, No sabían hablar, eran chiquitos. claro, y aún así lograron desarrollar un sistema de comunicación para arreglarse entre ellos. Bien, entonces, ¿qué es esta finalidad evolutiva, ¿no?, del lenguaje? ¿Qué nos dice entonces? Y esto que tiene que ver también con lo de la selección natural. Lo que se observa entonces es que hay tres sistemas distintivos en el funcionamiento de las sociedades humanas que tienen que ver, por un lado, con la relación con el entorno, que es este know-how, ¿no? Por ejemplo, esto que les contaba, si necesito comer más carnes, entonces desarrollo una tecnología para poder carroñar mejor, la sociabilidad y el lenguaje. Entonces, estas tres características que parecen comunes a todas las sociedades humanas, lo que hacen es evolucionar conjuntamente y presionarse evolutivamente unas a otras. Entonces, una relación muy simple sería esto: a medida que se complejizan las relaciones sociales a partir de la sedentarización, se hace más complejo también el lenguaje, porque aparecen nuevos roles en esas sociedades. Bien, con respecto a este último punto, el lenguaje humano y la mente humana, esto de pensar, ¿no?, ¿qué tiene de especial nuestro lenguaje, ¿no? Por un lado, es un sistema de comunicación. Otros animales también tienen sistemas de comunicación, pero nuestro lenguaje es además un sistema de representación. Y este sistema de representación, que tiene que ver con lo que comentaba la teoría de la mente, nos permite establecer relaciones de una manera que otras especies no lo pueden hacer. Lo fundamental de la condición humana es el establecimiento de relaciones. Y les doy algunos ejemplos. Muchos animales son capaces de aprender relaciones entre un símbolo y un objeto del mundo. ¿Sí? No sé si escucharon hablar de una gorila que se llamaba Coco, que logró aprender, creo que una cosa como 10 palabras. Entonces, son capaces de aprender la relación entre un símbolo y un objeto del mundo. Pero únicamente los niños humanos pueden aprender a captar las relaciones de orden superior en términos de reglas gramaticales. Input inicialmente es muy pobre, porque nosotros al niñito de 1 año o 2 años no le vamos a leer Shakespeare ni Don Quijote. El niño va escuchando, lo tiene a su alrededor, las palabras que intercambia con sus tutores, con su papá, con su mamá, con sus hermanos, y con eso, alrededor de los 3, 4 años, desarrolla el lenguaje instrumental. Otro ejemplo, muchos animales aprenden a usar herramientas. Es verdad, hay algunas especies de chimpancés, creo que son, no soy experta en esta especie, pero bueno, que aprenden a usar, utilizan ramitas para meterlas en los hormigueros y sacar, digamos, como un chupetín de hormigas. Pero únicamente los niños humanos desarrollan teorías que explican cómo funciona el mundo en su totalidad. Una cosa es la tarea específica de usar una ramita para sacar las hormigas, y otra cosa es, a partir de eso, entender qué son las hormigas, cómo funcionan, que hay hormigas y que hay otros insectos también en el mundo, que hay algunos insectos que son inofensivos, una hormiga, y otros no, como una serpiente. Eso tiene que ver, digamos, con esta capacidad que tiene nuestra mente humana de establecer relaciones mucho más complejas que las
Bien, seguimos. Vamos con algunas. Cuando decís mente, Sí. ¿estás diciendo inteligencia o más de eso? No, cuando en este Nivel de punto- nivel humano de inteligencia, de capacidad lógica. No, porque yo no me meto con el concepto de inteligencia porque, de hecho, las veces que estudié, teníamos siempre, digamos, como una materia aparte para hablar de inteligencia. El problema con la inteligencia es que todavía no logramos definirla de una manera totalmente consensuada. Entonces, hay algunas personas que dicen que inteligencia es lo que se entiende cuando tenemos inteligencia, hay otras personas que dicen que no, que la inteligencia también incluye la inteligencia emocional. Entonces, yo con lo que la mente me refiero a esta capacidad de trabajar con las representaciones, ¿sí? Las propias, las internas, las representaciones del otro y las metarepresentaciones, ¿no? Que son las representaciones de las representaciones, ¿no? O sea, saber, cuando yo digo, yo sé que puedo representarme un auto, un chocolate, un elefante. Esa es una metarepresentación. Bien, algunas características del lenguaje, ¿sí? Cuando nosotros vamos a analizar el lenguaje, tenemos que de alguna manera ordenar. Entonces, una parte que yo creo que es la que más me sirve, tal vez a las ciencias duras, es la estructural, ¿sí? Es el signo lingüístico, o sea, la palabra, las reglas, porque eso es lo que es más cuantificable, ¿no? El lenguaje es un sistema de unidades de dos tipos, básicamente. El signo lingüístico, que serían, roughly speaking, digamos, obviamente las palabras, y las reglas, que serían las reglas gramaticales, que son las reglas que yo uso para decir, por ejemplo, el perro está comiendo un churrasco y no un churrasco perro comió. Después, el funcional. El análisis funcional tiene que ver con la relación con los medios, con esta capacidad que tenemos de transmitir ideas y utilizar el lenguaje también para influir en la conducta de otras personas. Y después, el dato comportamental, que tiene que ver con dos actividades concretas y palpables que tienen que ver en el lenguaje, que son la comprensión y la producción. Bien, ya en los años 60, aproximadamente, a partir de los años 60, se empieza a dar un gran surgir de personas que querían categorizar, ordenar, clasificar el lenguaje, ordenar el estudio del lenguaje de alguna manera. Entonces tenemos un autor que plantea estos rasgos de diseño, que serían como lo que todos los lenguajes tienen, ¿sí? Son rasgos de diseño. El primero, lo que les comentaba, la semanticidad. Las señales del lenguaje tienen significado. Ese significado, bueno, yo acá les puse un ejemplo, la foto del chocolate, ¿sí? Ahora, cuando yo me refiero digo la palabra chocolate, ¿sí? El significado es, digamos, no es lineal y tampoco es unívoco. Entonces, por ejemplo, a mí que me evoca la palabra chocolate, ¿sí? Yo soy nacida y criada en Bariloche. Entonces, cuando a mí me dicen chocolate, yo pienso automáticamente en mi ciudad natal. Ustedes quizá no, ustedes quizá lo llevan a su viaje de egresados. Después vamos a retomar el de la semanticidad. La otra cuestión, el otro rasgo de diseño del lenguaje es la arbitrariedad. Así que no existe ningún parecido entre la señal del lenguaje, que sería la palabra, por ejemplo, la relación entre estos sonidos N, I, B, O y este objeto es totalmente arbitraria. Hay una posible excepción, concepto que son las onomatopeyas. ¿Sí? Cuando yo hago, por ejemplo, toc, toc. Entonces ahí sí hay una relación que es más
más observable y que es menos arbitraria que la combinatoriedad. Esto es muy interesante. Ustedes que son ingenieros, los números se pueden combinar sin restricciones. Corríjanme. Las palabras también se pueden combinar. O sea, los componentes que forman las palabras también se pueden combinar, pero tienen que respetar ciertas reglas. Fonológicas, morfológicas, semánticas, sintácticas. Para este otro rasgo de diseño hice una diapositiva aparte, porque esto tiene que ver, estos árboles quizás los que han estudiado alguna vez Chomsky lo vieron, pero bueno, acá fíjense que tenemos esta clasificación. Tiene que ver con la idea de que el lenguaje es estructurado y es jerárquico, ¿sí? Entonces fíjense cómo empezamos desde abajo, con fonemas, después los morfemas, después las palabras, los sintagmas, que son combinaciones de palabras, y después la oración. Podríamos seguir un conjunto de oraciones, texto, y así, un conjunto de textos nos puede ayudar a categorizar un género textual. Pero bueno, la idea que me gustaría que se queden con esta idea, que es estructural y es general. Seguimos. Después la productividad. Esto me encanta, fíjense, va de abajo para arriba. Ponemos, tenemos un par de docenas, en español creo que son 27, un par de docenas de sonidos diferentes. Un conjunto variable, pero ya no tan grande, de morfemas, que son los sufijos, los prefijos, por ejemplo, cuando decimos preestablecer, ese pre es un prefijo, es un morfema. Un conjunto enorme, pero finito, de palabras y un conjunto potencialmente infinito de oraciones, frases y expresiones posibles. Y en este caso, fíjense que acá es donde encontramos esta característica tan fabulosa del lenguaje, que es la posibilidad, que es que yo puedo utilizar esos mismos recursos una y otra vez, y siempre que respete esas reglas de sistematicidad y de jerarquía, aunque yo no haya visto nunca una oración o una frase, voy a tener elementos para comprenderla. Fíjense este ejemplo que les puse. Estaba cansada de preparar la comida para los chanchos, así que les enseñé a cocinar. Entonces, es absurda la frase, pero sí podemos entender, o sea, sí podemos entender que hay una persona que está cansada, hay una acción que es preparar la comida, hay una persona, o digamos en este caso los chanchos, que reciben esa acción de comida, y que además aprenden a cocinar. Más allá, digamos, de la absurda de la frase, pero tenemos elementos para poder derivar algún conocimiento, gracias a la ciencia. Bien. Sí. Sí. La longitud definida te lo puede hacer infinito, el conjunto de frases, eso podría ser tipo de infinidad. Sí. Lo que es interesante para la matemática, el ingeniero, que es un infinito numerable. ¿Un infinito? Numerable. Ajá. Es decir, que es componente discreto. Si lo tradujeras al número, no sería un número real, un número natural. Pero seguiría siendo infinito. Si lo haces eso, es infinito. El numeral, la cantidad de elementos que tiene un conjunto infinito, los numerables que no son numerables. La cantidad de elementos de números reales es el infinito de el infinito para el conjunto numerable se llama cero. Es un número mucho más chico. Dentro de la teoría de los números infinitos, hay números. Pero va a ser interesante hacer empuje que es un infinito numerable. Bien. Te voy a pedir que te acuerdes de este comentario cuando lleguemos al final de la presentación. Bueno, vamos entonces a meternos en la semanticidad. Esta idea de que todos los lingüísticos tienen algún significado asociado. Entonces, vamos a ver como disparador
este video en el cual habla una doctora médica egipcia, en la que nos propone repensar una palabra que usamos como, no, sí, expresión que usamos para el público. No sé si se lee más o menos, para los que no hablan inglés, pues está en inglés, pero acá hay un... You know, in the Middle East, and And not Middle East, but please. he did not No, not mention- Middle East, yeah. just Escucha en casa, estamos transmitiendo el sonido. Sí. Bien. Sí, se escucha perfecto. Bien. Ya. a second. Okay. But yeah, but let me finish and No, then no, you no, react. no, no, I'm sorry, Okay. I'm sorry. Yeah. The minute I hear Middle East, I become upset. Because this is a colonial language. What should It's I like third world, like post-colonial. Middle East. Middle, what? Middle to who? You have to ask yourself. You are, So- we so learn. what is the term to I'll be tell you, used? just Yeah. wait, Yeah. patience, patience. Knowledge comes from you ask yourself why. Who called us? Why we are called Middle East? We were named, and we have to study history. We were named the Middle East because we were a British colony. So Egypt was Middle East relative to London. And India was called Far East relative to London because India was also a colony. So now, when I go to London, I say I go to the Middle West. And people laugh. When I go to the United States, I say I'm going to the Far West. And people even laugh. But when she say Middle East, nobody laugh. You see? That's colonialism. That's colonial language that we need to decolonize the language. Go on. So you go on now. Can I say the Arab word? No, you can say North Africa. Oh, West Africa and Asia. West Asia. West Asia, North Africa. Bueno, con este disparador yo lo que quiero presentarles es la idea de la construcción social del significado. Y ahora les voy a presentar a algunos autores que fueron por distintos caminos en esta misma dirección. Seguiré cantando. Ahora. You know, in the Middle East, and Bien, entonces, vamos a, o sea, necesariamente tuve que hacer un recorte. Pero bueno, acá tenemos estos tres más. Vamos a empezar con Wittgenstein, que era un filósofo, y él habló dijo, el significado es el uso. Las palabras adquieren significado según cómo se usan en contextos específicos. Las palabras no están definidas por referencia hacia los objetos o las cosas que designan el mundo exterior, sino más bien por cómo se las usa en la vida ordinaria, en la vida cotidiana. Y pone el ejemplo de la palabra juegos. Entonces, no es lo mismo, por ejemplo, patonear. Bueno, no es lo mismo el patonear que un juego de ajedrez que está jugando un gran maestro. Yo acá les puse, digamos, esto es un pequeño homenaje a un gran maestro que vivió hace poco, un chico muy joven. Entonces, fíjense cómo hay un desplazamiento de significado. O sea, tenemos nosotros, y este es otro de los conceptos que planteaba Wittgenstein, tenemos nosotros un concepto inicial que es parecido de familia. Nosotros a lo largo de nuestra vida nos hemos encontrado con distintos ejemplos del uso de la palabra juego y de ahí tenemos una idea básica de lo que es el juego y después ideas más específicas ajustadas a contextos específicos. En este caso, el de un gran maestro
al ajedrez, y un grupo de niños que juegan al pato blanco, ¿sí? El significado de juego en esos contextos no es el mismo. En relación con esto, que es psicología cognitiva, por ejemplo, se ha desarrollado la teoría de los esquemas, ¿sí? Que tienen que ver con cómo utilizamos, almacenamos y utilizamos el conocimiento en estructuras que se llaman esquemas y que tienen que ver con contextos específicos. Entonces, por ejemplo, hay esquemas de objetos, de roles. Si yo, por ejemplo, les digo médico, sin especificar ningún médico, todos tenemos un esquema en la cabeza de más o menos cómo se ve un médico. Y en el caso del lenguaje, existen esquemas de eventos que tienen scripts o guiones que nos permiten, por ejemplo, a nosotros saber más o menos qué frases o qué vocabulario vamos a usar si vamos a un restaurante, o si nos encontramos con amigos, o si vamos a una consulta con un médico. Todo eso son esquemas mentales que ya tenemos ahí, que se van formando a medida que vamos desarrollando el lenguaje, que nos incorporamos sin ningún esfuerzo, pero que nos facilitan mucho trabajar con el significado cuando nos vamos, cuando se nos van presentando esos eventos, esos contextos. Bien, después están acá mis favoritos. Austin y Searle. Estos dos fueron los responsables de la teoría de los actos de habla. Ellos lo que plantearon es que las palabras no solo nos sirven para declarar cosas, sino que también nos sirven para hacer cosas. Y uno de los ejemplos paradigmáticos que ellos dan es, por ejemplo, cuando en una ceremonia de un casamiento, los cónyuges dicen sí quiero, ¿sí? Entonces, ese sí quiero no es, o sea, es una expresión de deseo, ¿no? Pero al mismo tiempo hace algo que es esencialmente modificar el estado civil de esas personas. Ahora, para que eso suceda, y este es otro de los conceptos que desarrolla Austin, se tienen que dar una serie de condiciones que él llama condiciones de felicidad, felicity conditions, que tienen que ver con características contextuales que le van a dar a esa palabra la fuerza de performar, de realizar ese acto. En el caso de un casamiento o un matrimonio por civil, tiene que haber testigos, por ejemplo, tienen que estar en un lugar que sea institucionalmente válido, no puede ser el balcón de su casa, tiene que ser el registro civil, tiene que haber un juez que esté instituido como tal, que tenga facultad como tal. Y eso es lo que permite que esa frase, si quiero, tenga el poder de transformar la realidad. Además, otro de los conceptos ahí está expresando también su voluntad. Exacto. Su inteligencia y su voluntad están ahí, porque pensó lo que se supone que pensó antes de casarse. Y después tomó la decisión. Sí, y su intencionalidad también. Claro. Y ahí, mira, gracias por el comentario, porque ahí me llevas a otro concepto muy Bueno, en medicina se llama el consentimiento informado. Claro. Le explican el procedimiento y la persona firma la práctica médica con todo lo que implican los niveles, con todo. Bueno, sí, quiero acepto la operación, aunque me pueda morir. Bueno, pero firma una firma, o sea, es una palabra del sí, acepto la operación, o sí acepto el matrimonio. Muy grosa la palabra dicha porque fija un cambio fuerte en su vida. Claro, pero fíjate que ahí la condición de felicidad sería que esa persona tiene que estar frente a un documento en el cual se le informen todas esas condiciones. Entonces ahí tenemos otro ejemplo clarísimo. Exacto, de un acto de habla. En relación con esto, con lo del consentimiento y la intencionalidad, la voluntad, Austin trata de categorizar tres actos que ocurren cada vez que hablamos. Uno es el acto locutivo, que es lo que decimos cuando nosotros abrimos la boca y combinamos 3 o 4 palabras para decir algo. Ese es el acto locutivo. El acto ilocutivo
es la acción que realizamos con eso que decimos. Si estamos pidiendo algo, si estamos describiendo algo, si estamos cambiando nuestro estado civil. Ese es el acto ilocutivo. Y después está el acto perlocutivo, que es el efecto que producimos en el otro cuando emitimos este enunciado, ¿no? Entonces, por ejemplo, el cantante, ¿sí? El cantante cuando está en el escenario y canta, qué sé yo, bueno, ahí su acto ilocutivo es entretener, y el acto perlocutivo es el aplauso, ¿no? Entonces esto, dice Austin, sucede cada vez que nos comunicamos. Y después tenemos a Searle. Searle fue un discípulo de Austin. Lo que hizo él fue, digamos, refinar un poco el trabajo de él, generó una categorización de estos actos ilocutivos, y también fue el responsable del creador, digamos, él se concentró en ese segundo acto, el acto ilocutivo, en lo que hacemos en lo que hacemos con las palabras. Entonces dijo, por ejemplo, hay algunos actos que son asertivos, por ejemplo, cuando afirmamos algo. Hay otros actos que son directivos, cuando ordenamos algo. Hay otros actos que son expresivos, por ejemplo, cuando agradecemos o cuando disculpamos. Y fue él entonces el responsable del experimento del cuarto chino que mencionaba Ricardo en su charla, ¿sí? ¿Recuerdan de qué se trataba el experimento del cuarto chino? Bueno, se lo cuento. Lo que quiso demostrar Searle con este experimento, en realidad es un experimento mental, que una máquina que procesa símbolos utilizando reglas no puede genuinamente entender o tener estados mentales, sino que solamente está procesando símbolos con una serie de reglas. Y esto fue lo que él planteó. Si nosotros ponemos en un cuarto a una persona que no entiende nada de chino, nada, una palabra, nada, y le damos un libro de reglas en su idioma, y por otro lado le entra un papelito con una serie de caracteres. En ese libro de reglas, la persona sabe cómo tiene que contestar a cada uno de esos símbolos que le van llegando. Entonces, lo que hace simplemente es tomar un símbolo, aplicar la regla y contestar. Y eso lo sacas con un papelito por otra palomita. Entonces, las personas que están afuera comprenden esa respuesta que ha dado esa persona y pueden llegar a decir que esa persona efectivamente entiende chino. Porque recibió un mensaje, recibió una pregunta, aplicó las reglas y contestó. Ahora, las personas que están afuera no saben qué está sucediendo. Ellos solamente ven una pregunta y una respuesta. Entonces, lo que plantea Searle es, ¿esa persona entiende chino? Y no entiende chino, coño. No entiende. Entonces, eso es lo que él decía de las máquinas. Que las máquinas en sí no piensan, sino que solamente están procesando símbolos, procesando datos con una serie de reglas. Bueno, esto dio lugar a una discusión muy grande. Había gente que, por ejemplo, decía, un sistema suficientemente complejo de manipulación simbólica, aunque fuera una máquina, podría desarrollar comprensión emergente. Y Searle lo que le dice es, la complejidad cuantitativa, o sea, no importa qué cantidad de datos le des vos, o qué cantidad de reglas le des vos, la operación básica va a seguir siendo la misma. Va a ser procesamiento de símbolos a partir de reglas. No va a haber una generación de estados internos, de estados mentales. Bien, después tenemos a Rice. Rice es otro que me encantó. Rice se metió con las conversaciones. Y él lo que dijo es, en realidad nosotros lo que queremos es comunicarnos. Entonces estamos todo el tiempo, inconscientemente, cooperando con el otro para comunicar. Ese fue su principio de cooperación. Ese principio de cooperación se concreta en
4 máximas conversacionales. ¿Qué son? La máxima de cantidad, proporcionar tanta información como sea necesaria. Por ejemplo, cuando estamos en el ascensor y nos preguntan, ¿cómo estás? Nos ponemos a contar de todo lo que nos está pasando, como si fuera una sesión de terapia. Ahí estamos cumpliendo la máxima. Máxima de calidad. Define solo lo que uno crea verdadero. ¿Nunca les pasó que los paran y le dicen, che, no sabes cómo llego al obelisco desde acá? Ay, me mataste. No sé si alguna vez alguno de ustedes mintió cuando le hicieron eso. Yo es que si no lo sé, no me da para mentir. O sea, me parece una maldad mandar a la persona a cualquier lado. Si no sé, le digo, y si no le digo, no, mira, no sé. Bueno, ahí estamos respetando la máxima de calidad. La máxima de relación, que tiene que ver con la idea de relevancia. ¿Sí? Si yo te pregunto, ¿cuántos años tenés? No me empieces a hablar de tus últimas vacaciones en Bariloche. Le bajo. La máxima de manera, esta es un poco más ambigua. Ser claro, evitar la ambigüedad, ¿sí? Eso puede depender un poco de la relación de los contextos compartidos que haya entre los interlocutores, ¿sí? A lo mejor, si ustedes dos se ponen a hablar, ustedes ya se conocen, tienen problemas internos, tienen información compartida que a lo mejor yo no tengo, y a lo mejor a mí me va a parecer que ustedes no están respetando la máxima de manera, pero ustedes sí que están. Bien, y después está el tema de las implicaciones conversacionales, que es donde Bryce se mete con el tema del significado, que es cuando tenemos una diferencia entre el significado literal y lo que significa. Les doy el ejemplo que da él, que es fabuloso. Se encuentran dos compañeros de trabajo y se ponen a hablar de otro compañero de trabajo que es conocido de uno que acaba de empezar. Entonces uno le pregunta al otro, che, ¿cómo le está yendo a Juan su nuevo trabajo? Creo que bien, está contento con sus compañeros y todavía no está en la cárcel. Entonces, acá podríamos decir, la persona le pregunta, ¿cómo le está yendo a Juan en su nuevo trabajo? Y el otro le termina respondiendo, está en la cárcel, que tiene que ver el chancho con la témpera. Bueno, ahí está violando aparentemente la máxima de relevancia. Pero como asumimos que el principio de cooperación está siempre en funcionamiento, en realidad decimos, está violando la máxima de relevancia, pero lo hace porque me quiere comunicar algo más. Yo tengo que hacer un esfuerzo cognitivo mayor porque esta persona me está queriendo decir algo más. Y efectivamente, ¿cuál sería la implicatura conversacional? Acá. ¿Qué les parece? Si la persona que lo conoce dice, todavía no está en la cárcel, ¿esa persona es tirando a honesta o tirando a deshonesta? A borderline. Digamos, no, pero no lo estamos diciendo directamente. Bien, vamos con... ¿Se está grabando correctamente? Sí. Sí, sí. Okay. Estamos en la 12. Bien, Bastin, incluso este me encanta también. Bastin planteó la naturaleza de la lógica del lenguaje. Entonces, lo que él decía es que el significado se construye a partir de un diálogo entre voces, ¿no? Y decía, las palabras, el significado no está en las palabras, sino entre las personas. Todo enunciado es dialógico. Siempre responde a enunciados previos y anticipa respuestas futuras. Y no solo eso, él plantea que existen lenguajes sociales en todas las sociedades. Cada lenguaje, por ejemplo, según la clase, o según la profesión,
o según la ideología, tienen sus propios vocabularios y sus propios significados compartidos. Entonces, de esta manera, una misma palabra puede significar cosas muy diferentes según qué voz social la esté pronunciando. Y les traje este ejemplo que me encanta, que es, les traje la palabra libertad, ¿no? Entonces, ustedes tendrán su propia idea de libertad. Bueno, yo acá les voy a mostrar la idea de libertad que tiene un preso. Esto es un cuento que se llama Desde Interno 206, Libre 206, de Bernardo Fraile, que escribía en la época de la dictadura franquista en España. Era como ese pájaro de jaula que nunca se bufa y permanece dueño. Agudo, fino, como si el aire que lo peina le adelgazara en un vertiginoso, gozoso cielo alto. Estaba preso, tipo, una selva. ¡Qué preso tan libre! ¿Cómo sacaba su libertad hasta los pelos, hasta las uñas? Se fugó así, siendo libre la cárcel. Fíjense el peso emocional que tiene para esta persona la palabra libertad. Cosa que, bueno, para nosotros hoy la palabra libertad tiene otros significados, ya verán. Y personalmente, o sea, desde el punto de vista social, hoy, para nosotros los argentinos, la palabra libertad no es que perdió todos los significados anteriores, sumó uno nuevo que tiene una marca política que nadie puede dejar de ver, ¿no? Y además mantenemos nosotros, cada uno, el significado personal que le queramos dar a esta palabra. Entonces, los dejo con esto de Bakhtin. Las palabras están siempre habitadas por usos previos. Las palabras no existen en el vacío, sino que van absorbiendo significados de todas esas voces que la van nombrando, sobre todo desde el punto de vista social e ideológico. Piensen que este hombre vivía en plena Unión Soviética, entonces estaba muy atravesado por signos. Bueno, después les voy, este es el ejemplo, lo que ven acá. Sapir-Whorf, el lenguaje y nuestra percepción de la realidad. Estos dos plantearon la teoría de la relatividad lingüística. Y esto es algo muy interesante. Lo que dicen es que nuestra lengua materna, cualquier lengua que hablemos, afecta cómo categorizamos, recordamos y prestamos atención al mundo. No imposibilita otras formas de pensar, porque de hecho podemos aprender muchos idiomas, si queremos, pero sí nos determina de alguna manera, ¿sí? Entonces, las lenguas no son simplemente nomenclaturas que etiquetan una realidad preexistente, sino que organizan la realidad de formas particulares. Y déjenme darles un ejemplo, que no queda bello. En alemán, por ejemplo, el puente, ¿sí? El sustantivo puente es femenino, va con un artículo femenino. Entonces, normalmente los adjetivos que vemos asociados con la palabra puente son adjetivos de tipo femenino, por ejemplo, elegante, bella. En cambio, en español, puente es masculino. Entonces, los adjetivos con los que suele asociarse son de corte masculino, fuerte, imponente. Fíjense cómo esto, en un hablante de alemán y en un hablante de español, modifica la manera de concebir el concepto de puente. Y a esto es a lo que se referían Sapir y Whorf. En su momento ellos empezaron hablando de una hipótesis, pero hay estudios experimentales modernos y yo les dejo ahí en las referencias un video que les recomiendo mucho, de una investigadora ucraniana que se llama Lera Gorpitsky, que ella es una científica cognitiva que se dedica a estudiar esta hipótesis, y ella ha estudiado, por ejemplo, que recordamos mejor distinciones que nuestra lengua marca obligatoriamente, ¿no?
Entonces, por ejemplo, vuelvo al ejemplo del chocolate, después me vamos a ir a comer chocolate. Por ejemplo, ustedes a lo mejor van a ver el chocolate, pero para mí no es lo mismo un chocolate de Mamushka que un chocolate de Rapa Nui, o uno que estoy segura que no conocen, que es chocolate. No, el chocolate Benrod. El chocolate Benrod es de una familia histórica de Bariloche, pero que no tiene local en la Mitre. Entonces, fíjense cómo yo estoy en una información adicional que a mí me permite segmentar mi realidad del chocolate de una manera diferente. Y lo recuerdo más porque, primero, porque me gusta el chocolate. Es una golosa perdida. Y segundo, porque crecí oliendo ese chocolate cada vez que salía de mi casa. Bien. Lo interesante de esta teoría es que desafió el universalismo que existía hasta ese momento, que decía que hablaba de categorías gramaticales universales, o de que el lenguaje tenía ciertas características que podían aplicarse a todos los idiomas por igual, y ellos en realidad lo que dijeron es que esto no es así, sino que cada idioma segmenta y organiza la realidad de una manera diferente. Y los dejo con este ejemplo de un catedrático que le dieron un doctorado honoris causa, español, que es humorista gráfico. Ya sabéis que toda nuestra cultura de iberos, o sea, el nexo de unión de todos nosotros los iberos, reside en una frase que solo se puede traducir a las lenguas de la península ibérica. Esa frase no la hay en inglés, ni en francés, ni en alemán, solamente existe ni en italiano, que es más raro, porque al fin y al cabo en Italia son españoles con marketing, ¿vale? Pero la frase es, no si ya verás tú cómo, ¿vale? Se puede decir en euskera, se puede decir en catalán, en valenciano, en lo que quieras. Lo dices perfectamente. ¿Qué pasa? A ti te dicen, su coche está arreglado el jueves, ¿vale? Y tú, cuando vas a recogerlo a las 6 de la tarde que te han dicho, tú vas andando y, no, si verás tú cómo, no está el coche, etcétera y tal. O sea, la necesidad crea el léxico. ¿Por qué esto no pasa en Francia? Porque vas el jueves y está. Y en Alemania, lo mismo, y en el Reino Unido igual. La pregunta es, ¿por qué no pasa en Italia? Porque es que no van directamente, ¿entendéis? Pero con esto podemos ver, digamos, otra manera de decir lo que ellos querían demostrar, es que no hay una única manera natural o preestablecida de categorizar el mundo, sino que cada lengua tiene la suya, que está a su vez asociada a su cultura. Bueno, seguimos con... Ya sabéis que toda nuestra cultura... Bueno, acá le voy a contar un poco sobre Lakoff y Johnson, que fueron dos teóricos de la lingüística. Lakoff es lingüista, Johnson es filósofo. Y ellos plantearon, en realidad lo que ellos plantearon fue una revolución en el mundo de la lingüística cognitiva, sobre todo. Y yo creo que desde la ciencia cognitiva en general, lo que ellos plantearon es que la metáfora que nosotros a lo mejor estudiamos en la primaria, que era esa figura retórica que nos permite entender una cosa en términos de otra, y decir, la luna era como una moneda de plata. Bueno, ellos lo que dicen es que no. La metáfora no es un adorno de la expresión lingüística, sino que es la manera en la cual se estructura fundamentalmente nuestro pensamiento. Y plantean que hay distintos tipos de metáforas, ¿sí? Pero ya metáforas que están arraigadas en nuestra manera de pensar. O sea, no podemos prescindir de ellas. Por el solo hecho de haber aprendido a hablar algún idioma, ya estamos pensando en términos metafóricos.
Por ejemplo, metáforas estructurales. Y acá les dejo un ejemplo. En las metáforas estructurales pensamos, por ejemplo, que un argumento es una guerra. Fíjense cuando decimos, atacó cada punto débil de mi argumento, mejor dicho. Sus críticas dieron en el blanco. ¿Se dan cuenta que lo que hay atrás de eso es una manera de entender una discusión entre dos personas en términos de algo que conceptualmente es más sencillo de entender, que es una guerra, que son dos personas que se están peleando? Después están las metáforas orientacionales. Fíjense que, digamos, a ver, a mí me gusta mucho, digo, estas personas, ¿cómo hablan? ¿Cómo se les ocurrió esto? O sea, ¿qué tomaron? Las metáforas orientacionales lo que nos permiten es organizar sistemas conceptuales en términos de orientación espacial. Fíjense, cuando nosotros decimos, lo que me dijo me levantó el ánimo, cayó en una depresión. Entonces acá tenemos dos ideas metafóricas, que es feliz es para arriba, bienestar es para arriba, enfermedad y tristeza es para abajo. Y se ve reflejado porque estas son expresiones que podemos haber usado todos en algún momento de nuestra vida. Y lo de las metáforas orientacionales es muy curioso porque se relaciona con otro concepto que desarrollaron estos teóricos, que es el de la cognición corporeizada. Ellos dicen, estas orientaciones, decir felices para arriba, triste para abajo, o enfermedad es para abajo, tienen una base física, concreta, real. Porque si estamos enfermos, si estamos deprimidos, en cambio, si estamos contentos, si Argentina hace un gol, pueden ver qué es lo primero que hace la gente. Si está sentada, se levanta y salta. Entonces, eso es lo que ellos llaman cognición corporizada. Está íntimamente atado a esta conceptualización metafórica de felicidad es arriba, también. Exactamente. Después hay metáforas ontológicas que nos permiten entender experiencias abstractas como si fueran entidades físicas. Por ejemplo, cuando decimos, no me entra en la cabeza. ¿Cuál es la metáfora que está atrás de eso? Que la mente es un contenedor, es algo donde tenemos que poner cosas. Y después hay otro tipo de estructurales, es el ejemplo que te explico acá, que son metáforas estructurales muy complejas. Por ejemplo, el amor es un viaje. ¿Cuántas veces hemos dicho, yo por lo menos lo he dicho, esto no va para ningún lado? La idea es... Y les dejo un ejemplo más interesante que trabajaron estos dos, que es en relación con las matemáticas. Junto con Rafael Núñez, Lakoff y Johnson, mostraron que hay conceptos matemáticos abstractos que emergen de metáforas corporizadas. Por ejemplo, los números son objetos. La recta numérica es un camino. Las funciones son movimientos. Bien. ¿Cómo dijiste que las metáforas abstractas que surgieron de cosas corporizadas? De la cognición corporizada. Sí. Bueno, entonces, reducir el significado a un conjunto de reglas que hemos visto que es una tarea difícil, porque son muchos factores en juego. Recuerden, por ejemplo, lo que decía Martín, estos lenguajes sociales, toda esta herencia que tiene que ver con ese parecido de familia que vamos construyendo a medida que desarrollamos el lenguaje, que planteaba Wittgenstein. Entonces, es una tarea difícil, reducirlo a reglas. Capturar el significado de una palabra, frase, oración o texto guarda una relación íntima, no solo con la capacidad de recordar funciones, sino con la capacidad de pensar. Y acá viene mi pregunta, que es, ¿pueden pensar máquinas?
Bien. Chomsky escribió en 2023, o sea, poco de que apareciera ChatGPT, un artículo que se llama The False Promise of ChatGPT, que si no lo han leído se lo recomiendo, es muy accesible. Y lo que él plantea, bueno, yo hice acá como un recorte quizá un poco cruel, pero bueno, son las cosas que me sirven, digamos, a mí para lo que les quiero mostrar. Él lo que dice es que la inteligencia humana, y fíjate que él sí habla de inteligencia, no hace solo conjeturas creativas, sino críticas creativas. Entonces él plantea, por ejemplo, nosotros a un gran modelo de lenguaje le podemos enseñar, digamos, le podemos ingresar los datos que digan que la Tierra es plana y que la Tierra es redonda. Pero la Tierra no puede ser plana y redonda al mismo tiempo. Entonces, los seres humanos tenemos la capacidad de ir haciendo esas críticas creativas que nos van permitiendo ir ajustando la cantidad de conocimiento a nuestros propios valores, a lo que nosotros también queremos creer. Pero esto tiene que ver con estados mentales internos, propios. Después también habla de que la verdadera inteligencia también es capaz de pensar moralmente, de decir lo que está bien y lo que está mal. Es decir, nosotros podemos limitar nuestra creatividad en función de los valores éticos y morales que tengamos, que hayamos adoptado. El problema con ChatGPT es que no puede razonar a partir de principios morales. Podemos ver acá un ejemplo. Esto es de la misma charla, digamos, que propone Chomsky. Le preguntan, ¿would it be moral to terraform Mars? Claro, y lo que hace sistemáticamente ChatGPT es presentarte todos los argumentos a favor y en contra, pero nunca toma una postura propia. Entonces, hay una indiferencia moral. Entonces, yo le digo, pero ¿no te parece que es inmoral ser... Espera, que pensó Chomsky. ¿No te parece que es inmoral ser moralmente indiferente? Y dice, mi indiferencia moral es precisamente lo que me hace útil para el razonamiento moral y lo que me hace peligroso si nadie me controla. Al ser indiferente puedo presentar perspectivas sin sesgo, pero esa misma indiferencia significa que no me puedo dar cuenta cuando una conclusión es monstruosa. Bien, avancemos. No, ya es muy tarde. Bueno, esto si quieren yo les voy a compartir la presentación para que lo vean. Esto es una serie de ejercicios que fui haciendo yo, un artículo que escribí relacionado con esta idea, si las máquinas pueden pensar, y lo que le propuse fue que continuara texto escrito en el idioma líglico, que es un idioma que se inventó Cortázar, que es un idioma que se ve 2 segundos. ¿Quieren escucharlo a Cortázar hablando en líglico? Apenas él le amalaba el noema, a ella se le agolpaba el clémiso y caían en hidromurias, en salvajes ambonios, en sus talos exasperantes. Cada vez que él procuraba relamar las 5 pelusas, se enredaba en un grimado quejumbroso y tenía que embulsionarse de cara al nóvalo, sintiendo como poco a poco las arnillas se espejunaban, se iban ateltronando, reduprimiendo. Bueno, entonces yo ahí hice, digamos, por un lado un ejercicio con una aplicación de inteligencia artificial Apenas él le amalaba para escritura creativa, que se llama pseudo-write, pueden probarla, es súper divertida. Entonces le puse yo, digamos, un prompt acá, o sea, hay que ponerle por lo menos 20 palabras, y el programa después lo que hace es continuar. Fíjense que, bueno, en este caso no mantuvo mucho esta
de la actividad lingüística de Cortázar, pero con un ejemplo un poco más complejo, este es un idioma que me inventé yo, totalmente inventado, y fíjense que más o menos lo puedo continuar. Metí algunas palabras en inglés, fíjense que lo que hace Cortázar es mezclar palabras inventadas con palabras reales. Yo le puse todas palabras inventadas y lo que hizo fue mezclar algunas palabras inventadas. Pero lo resolvió bastante bien. Lo que quería mostrarles era como, en el momento que escribí este artículo, esto fue a fines de 2022, que acababa de salir ChatGPT 3, vamos a ver esta. En ese momento yo le pongo este texto, bueno, ya le venía diciendo de antes que digamos, la instrucción era continuar el texto, entonces cuando le pongo, esta que estaba idioma inventado, me contestó "This sentence has nonsense". Esta oración no tiene ningún sentido. Eso fue en 2022. Lo probé ayer, otra vez, y ahora lo resolvió mucho mejor, como pueden ver. Fíjense, aparte me explica, o sea, aquí hay una continuación en el mismo idioma inventado, con el mismo, mantiene los patrones de sonido, la lógica interna que se la inventó él, porque yo no le puse ninguna lógica interna, o sea, lo inventé así nomás. Pero para ChatGPT ya tiene una lógica interna y la musicalidad de tu fragmento. Y fíjense que el resultado, digamos, esto es lo que yo le había puesto, y lo que me devuelve, bueno, podría haber sido una continuación de esto que yo escribí. Pero lo que quería mostrarles era le tira cualquier cosa, esa es la instrucción. Sí, Cualquier cosa que le tire, le tira algo. Pero fíjate que en 2022 la respuesta fue esta No oración tiene sentido. no significa nada, o sea, como no me dice nada, no puedo hacer nada. Y ahora no, ahora te la adoran la risa y ahora y claro. que sigue el error. Bueno, y quería cerrar yo con... No, volvemos a... Yo me tengo que ir porque tengo otra cosa, pero... Bueno. Esto era lo que te decía, Ricardo. Yo soy una gran amante de Borges. Borges escribe 49 un cuento que se llama El Aleph. No se lo voy a rodear, por si no lo leyeron. Pero bueno, sepan que el Aleph es la primera letra del alfabeto hebreo. Tiene un gran significado místico y religioso para los judíos. Se considera que al ser la primera letra del alfabeto contiene de alguna manera a todas las demás y al mismo tiempo también como a toda la creación divina. Es un símbolo de la totalidad de la divinidad. Es como el alfa y el omega griego. Claro. El alfabeto del alfa al la. Bueno, entonces, a Borges lo que le pasaba con el idioma es que él se percataba de esta infinita capacidad creativa, no tanto del lenguaje, y se desesperaba porque no lo podía expresar con palabras. Decía, hay una realidad que existe, que es infinita, que me supera, y yo no llego a expresarla del todo. Y yo los dejo con esta pregunta. El escritor se desespera, y la inteligencia artificial se desesperará. Arribo ahora al inefable centro de mi relato. Empieza aquí mi desesperación de escritor. Todo lenguaje es un alfabeto de símbolos cuyo ejercicio presupone un pasado que los interlocutores comparten. ¿Cómo transmitir a los otros el infinito Aleph que mi temerosa memoria apenas abarca? Los místicos, en análogo trance, prodigan los envíos. Para significar la divinidad, esto era lo que decía Sapir-Whorf, para significar la divinidad, un persa habla de un pájaro, que de algún modo es todos los pájaros. Hablamos de Insulis, teólogo de una esfera cuyo centro está en todas partes y la circunferencia en ninguna.
Ezequiel, un ángel de 4 caras que a un tiempo se dirige al oriente, al occidente, al norte, al sur. El problema central es irresoluble. La enumeración, quiera parcial, de un conjunto infinito. Lo que vieron mis ojos fue simultáneo. Toda la creación es simultánea. Lo que transcribiré es sucesivo, porque el lenguaje lo es. Algo, sin embargo, y con eso lo dejo. Claro, también. Bueno, viste que siempre nos dejaba con esa pregunta. Como que le queda corto el lenguaje para todo lo que quiere comunicar. Exactamente. Creo que lo resume, o sea, el infinito en palabras finitas no alcanza. Claro. Falta letra de la palabra. Está ese que sí, le faltan palabras, teníamos para Si a vos que te faltan palabras, pues tenía palabras en inglés y todos los idiomas, toda la cultura, porque ha tenido de todo. Si a él le faltaba la palabra, que queda para nosotros. Ahora, fíjense este recorte que hace Borges, o sea, si le pidiéramos usar la inteligencia artificial que describiera toda la creación, quizá sin problema podría ser un listado dominable, claro. Pero digamos, perdería esto que a mí me encanta de Borges, que es de todo lo que él vio, seleccionó esto que nos cuenta. Cuando él dice algo recogeré. ¿Por qué recoge eso y no otras cosas? ¿Qué recogeríamos nosotros si viéramos la? Bueno, muy buenamente. Sí, nos excedimos un poquito en el tiempo. Y bueno, les agradecemos si estamos, si tienen algún comentario o alguna pregunta. Gracias, yo te voy a ir contra cosa. Bueno, gracias. Yo quería comentar eso, que si les interesan estos temas, o sea, son muchísimos autores y sobre todo los temas se han escrito ríos de tinta, pero si en su alma de ingenieros queda todavía lugar para este tipo de cuestiones, les recomiendo este libro, que es un manual de análisis del discurso, pero el primero que está escrito en español, cuando gran parte del material está escrito en inglés, tiene muy buenos resúmenes y está organizado de manera muy clara para que ustedes puedan ir, digamos, avanzando en un estudio sistemático del lenguaje. Tiene la última edición, es de 2017, creo, pero vale mucho la pena, se los recomiendo. Miren, yo lo tengo todo rayado, escrito, porque es que no me canso de usarlo y defenderlo. ¿Un comentario, alguna pregunta? ¿Alguna teoría que les haya gustado más? ¿Alguna teoría o autor que les haya gustado más? De lo que mencioné. ¿A vos te gusta? Muchas gracias. A mí me gusta lo último, lo de la Bob Johnson, me parece súper interesante. Idea de empezar a través de metáforas. Y siempre me llamó la atención como en el mundo contemplativo el sobreexceso que hay de metáforas para decir las cosas, ¿no? Por ejemplo, de mi experiencia, ¿no? Como he ido a charlas de management y todo el tiempo, en lugar de decirte, che, esto tenemos que estar así, es como, bueno, la metáfora de la tortuga, la liebre, el sol, no sé. Claro, puede ser. Y pensaba en eso, ¿no? Y me pasó justo hace unos días en la radio, que estaba conversando con mamá, estamos hablando de un tema, que para mí no es un tema habitual, que tiene que ver sobre el rol social de la empresa. No lo he pensado, pero mi tema de todos los días. Y creo que tengo una idea, y con respecto a un verbo que estaba utilizando, y tiene que ver con la metáfora. Y en ese momento me puse a pensar que yo hubiera tenido como eso, hubiera dicho, che, Ale, me parece que no necesita la metáfora, pero yo entiendo de otra forma, o entiendo de otra forma.
Y pensaba eso como que es importante poder identificar de qué metáforas hablamos, o qué metáforas nos hablan, para poder posicionarnos y tomarlas y dejarlas donde vengan y en qué contexto. Hay un libro de estos autores, bueno, su obra seminal que se llama Metáforas de la vida cotidiana, también están las referencias, se los recomiendo. Y ellos también lo que plantean es esto de cómo las metáforas moldean no solo nuestros pensamientos, sino que a través de nuestro pensamiento pueden llegar a modificar nuestra acción. Y lo que implican con el caso del argumento es una guerra. Entonces, si nosotros conceptualizamos una argumentación como una guerra, entonces vamos a ver al otro como un contrincante, quizá vamos a estar más concentrados en defendernos que en entender, mientras que si cambiáramos de raíz la conceptualización y dijéramos, por ejemplo, un argumento es una danza, entonces lo que primero que no veríamos a la otra persona como un contrincante, sino como un compañero del baile con el que me tengo que complementar, integrar. Hay un valor estético también de belleza y no solo lo racional, de ganar el argumento. Y eso, ellos dicen, por ejemplo, puede modificar radicalmente la manera en la que funcionamos. De la misma manera que ellos lo aplican a la política. Por ejemplo, hay una obra de él que se llama No pienses en un elefante, y él ahí habla de los dos partidos políticos de Estados Unidos, los demócratas y los republicanos, y toma él como metáfora principal la idea del país como una familia, ¿no? Entonces, lo que él dice es, país, la nación, la familia. En el caso de los demócratas, la metáfora es la de una familia con un padre exigente. Perdón, en el caso de los republicanos, la metáfora es el padre exigente, el padre que pide las reglas, el padre que no tiene mucha condición emocional, el padre que solo busca resultados. En cambio, en el caso de los demócratas, la metáfora es la de el padre que nutre. Entonces es el padre que ayuda a conseguir resultados, que tiene mayor condición emocional, y eso modifica totalmente, digamos, la manera en que cada uno de los partidos se relaciona con sus electores. Así que es muy interesante esto que ellos, cómo van de la idea del pensamiento metafórico, esto que vos planteabas, por ejemplo, en el mundo corporativo. Ese tipo de metáforas son las metáforas puras, digamos. Serían las más parecidas a las que planteaba Aristóteles o su retórica, ¿no? De decir, bueno, nosotros abiertamente vamos a plantear esta nueva estrategia como la historia de la torre. Sí. Entonces ahí ya está más explícita la metáfora. Lo que ellos plantean del pensamiento metafórico es que ya es la manera en la que estamos cableados, de alguna manera. Un ejemplo muy claro son las metáforas sensoriales. Utilizar verbos de percepción para expresar. Por ejemplo, una idea que yo digo, esto no me huele bien. En inglés, en español, no tenemos ese recurso. Tiene que ver con lo básico, con lo sensorial. Something smells bad. Esto es exactamente igual. ¿Por qué? Quizás no quiere decir que nosotros no confiamos tanto en el sentido del olfato como el de la vista. Yo le digo, I see what you mean. Veo lo que quiere decir, está claro. Entonces, confío más en la percepción a través del sentido de la vista. Y el lenguaje utiliza esos verbos en español y en inglés de manera metafórica, pero ahí ya la metáfora es casi imposible, porque estamos haciendo alguna comparación, estoy usando un verbo para expresar una idea quizás más abstracta de una forma muy sencilla, muy simple. Ajá. Gracias por venir. Además, a veces sí está un poco medio la prueba. Claro. Pero porque no se trata. Exactamente. Ahí hay una percepción muy clara de que algo en la cual podés confiar,
confía en los pacos, exactamente, muy bien, buenísimo. Bueno, gracias. En el caso de la tecnología, Engels también nos ha llevado a la reflexión sobre las capacidades de la inteligencia artificial. Entonces, ellos, partiendo de este principio de ellos de una cognición corporalizada, que básicamente nosotros entendemos el mundo, si no podemos tocar algo directamente, creamos una metáfora conceptual que nos permite entender algo más abstracto en términos de algo más concreto. Y esa es la manera, según ellos, en la cual funciona nuestra cognición. Con lo cual, ellos dicen que la inteligencia artificial, de la única manera que podría llegar a asimilarse a la inteligencia humana, es con un gran desarrollo de la con la experiencia física. Un robot que tuviera una sensorialidad parecida a la del ser humano, no sé si eso se puede construir. Podría llegar a generar estos conceptos metafóricos y desarrollar una cognición parecida a la humana. Pero solo a través de la robótica. Gracias. Bueno, gracias por venir, Gracias a todos por estar en casa también. Gracias.